¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles es una de las figuras más importantes de la historia de la filosofía y la ciencia occidentales. Su obra y sus ideas han influido en el pensamiento humano durante siglos, y continúan siendo objeto de estudio y reflexión en todo el mundo. Nacido en el año 384 AC en la ciudad de Estagira, Aristóteles fue alumno de Platón en la Academia de Atenas durante más de 20 años, pero después de la muerte de Platón en el 347 AC, Aristóteles se alejó de la academia y comenzó a desarrollar su propia escuela filosófica, el Liceo. El pensamiento de Aristóteles cubre una amplia variedad de temas, desde la filosofía y la ética hasta la biología y la zoología. Su enfoque riguroso y científico ha sido fundamental en el desarrollo de la filosofía y la ciencia occidentales, y sus ideas han influido en algunos de los pensadores más importantes de la historia, desde Santo Tomás de Aquino hasta René Descartes y más allá. En este artículo, exploraremos la vida y obra de Aristóteles en profundidad, desde su filosofía y su teoría política hasta sus descubrimientos en el campo de la ciencia. También hablaremos sobre algunas de las frases célebres de Aristóteles y su legado en la historia del pensamiento humano. Infancia y juventud. Aristóteles nació en el seno de una familia acomodada en Estagira, una ciudad en la región de Calcídica en el norte de Grecia. Su padre, Nicómaco, era médico en la corte del rey Amintas III de Macedonia. Desde temprana edad, Aristóteles mostró un gran interés por la naturaleza y la ciencia, lo que lo llevó a estudiar bajo la tutela de su padre y a desarrollar una gran curiosidad por la observación y el análisis de la realidad. A los 17 años, Aristóteles se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, una institución filosófica fundada por su mentor en el año 387 AC. Allí, Aristóteles estudió matemáticas, filosofía, política y otros temas, convirtiéndose en uno de los discípulos más destacados de Platón. La formación de Aristóteles. Aristóteles recibió una formación académica completa en la Academia de Platón. Allí, estudió diversas áreas del conocimiento, como la matemática, la física, la metafísica y la ética, entre otras. Esta formación le permitió desarrollar un pensamiento crítico y una capacidad analítica que lo caracterizarían en toda su obra filosófica y científica. Los desacuerdos con Platón. A pesar de su gran admiración por Platón, Aristóteles no compartía algunas de sus ideas fundamentales, como su teoría de las ideas o formas. Aristóteles creía que las ideas o formas no existían en un mundo separado de la realidad material, sino que eran conceptos abstractos que se encontraban en la mente humana. La Academia de Platón. Aristóteles permaneció en la Academia de Platón por cerca de 20 años, durante los cuales colaboró en la enseñanza y la investigación de la filosofía y la ciencia. Sin embargo, a pesar de su gran admiración por Platón, Aristóteles no compartía algunas de sus ideas fundamentales, como su teoría de las ideas o formas. Esto llevó a que, eventualmente, Aristóteles se distanciara de la academia y buscara su propio camino en la filosofía y la ciencia. El Liceo. Después de alejarse de la Academia de Platón, Aristóteles fundó su propia escuela filosófica, el Liceo. Esta escuela fue fundada en el 335 AC y se convirtió en un centro de enseñanza y estudio durante muchos años. El Liceo se enfocó en una amplia variedad de temas, desde la filosofía y la ciencia hasta la política y la retórica. La enseñanza en el Liceo era más informal que en la Academia de Platón, y se enfocaba en la discusión y el debate entre los estudiantes y los profesores. Aristóteles enseñó en el Liceo durante más de 12 años, hasta su muerte en el 322 AC. Durante este tiempo, enseñó a una gran cantidad de estudiantes, muchos de los cuales llegaron a ser importantes filósofos y científicos en su propio derecho. El Liceo también fue famoso por su biblioteca, que contenía una gran cantidad de manuscritos y obras escritas por Aristóteles y sus estudiantes. Desafortunadamente, gran parte de la biblioteca se perdió o fue destruida en la antigüedad, pero algunos manuscritos han sobrevivido hasta nuestros días y continúan siendo objeto de estudio y reflexión. El método filosófico de Aristóteles. Una de las ideas centrales de la filosofía de Aristóteles es la noción de que todo en la naturaleza tiene una finalidad o un propósito. Esta idea se expresa en su teoría de las 4 causas, que afirma que hay 4 causas diferentes que explican por qué las cosas son como son: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Otra idea importante en la filosofía de Aristóteles es su teoría del conocimiento. Aristóteles afirmaba que todo conocimiento comienza con la experiencia, y que es a través de la observación y la reflexión que podemos entender el mundo que nos rodea. También creía que hay diferentes tipos de conocimiento, desde el conocimiento práctico y empírico hasta el conocimiento teórico y abstracto. En el ámbito de la ética, Aristóteles desarrolló la idea de que el objetivo de la vida humana es alcanzar la felicidad, y que la felicidad se logra a través de la práctica de la virtud.
Según Aristóteles, hay diferentes tipos de virtudes, como la prudencia, la justicia y la fortaleza, y es a través de la práctica constante de estas virtudes que podemos alcanzar la felicidad y vivir una vida plena y satisfactoria. En política, Aristóteles desarrolló la idea de que el objetivo del Estado es promover el bien común, y que esto se logra a través de la justicia y la virtud. También creía que el Estado debe ser gobernado por una clase de personas virtuosas y sabias, que trabajen por el bienestar de todos los ciudadanos y no solo de una élite privilegiada. La filosofía de Aristóteles es una de las más complejas y profundas de la historia, y su influencia se extiende hasta nuestros días. Sus ideas sobre la naturaleza, el conocimiento, la ética y la política han sido fundamentales en el desarrollo de la filosofía y la cultura occidental, y continúan siendo objeto de estudio y discusión en todo el mundo. Las obras de Aristóteles es conocido por haber escrito numerosas obras en una amplia variedad de temas, desde la filosofía y la ciencia hasta la política y la retórica. Muchas de estas obras han sobrevivido hasta nuestros días, aunque algunas se han perdido o han llegado hasta nosotros en forma fragmentaria. Una de las obras más famosas de Aristóteles es la Metafísica, que explora los fundamentos de la realidad y la existencia, y que ha sido una fuente de inspiración para la filosofía y la teología durante siglos. Otra obra importante es la Política, en la que Aristóteles explora la naturaleza del Estado y la justicia, y que ha sido fundamental en el desarrollo de la teoría política occidental. Aristóteles también escribió obras sobre temas científicos, como la Historia de los animales y la Zoología, en las que exploró la anatomía y el comportamiento de diferentes especies animales. Además, escribió sobre temas como la física y la astronomía, y sus teorías sobre el movimiento y la naturaleza han sido fundamentales en el desarrollo de la ciencia moderna. Otras obras importantes de Aristóteles incluyen la Ética Nicómaco, en la que explora la naturaleza de la virtud y la ética, y la Retórica, en la que explora la naturaleza del discurso persuasivo y la comunicación efectiva. Como puedes ver, las obras de Aristóteles abarcan una amplia variedad de temas y disciplinas, y su legado literario y filosófico sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión en la actualidad. Sus ideas y teorías han sido fundamentales en el desarrollo de la filosofía, la ciencia y la política occidental, y continúan siendo objeto de estudio y discusión en todo el mundo. Vida familiar y muerte. Aristóteles estuvo casado con Pisias durante muchos años, pero no se sabe mucho sobre su vida familiar. Se cree que tuvo varios hijos, pero no se tiene información precisa sobre ellos. Aristóteles falleció en el año 322 en Calcis, en la isla de Eubea, debido a una enfermedad estomacal. Legado de Aristóteles. El legado de Aristóteles es vasto y se extiende en muchas áreas del conocimiento humano. Sus ideas y sus escritos han influido en la filosofía, la ciencia, la política, la ética y la cultura occidental durante más de 2 milenios. En filosofía, Aristóteles es conocido por su lógica, su teoría del conocimiento, su metafísica y su ética. En ciencia, Aristóteles realizó importantes investigaciones en biología, zoología, anatomía, física y astronomía, sentando las bases de la investigación científica moderna. En política, Aristóteles es conocido por su obra, La Política, en la que expone sus ideas sobre la justicia, la virtud y la organización del Estado. Conclusión. Aristóteles fue una figura fundamental en la historia de la filosofía y la ciencia, y su legado ha influido en el pensamiento y la cultura occidental durante siglos. Su método filosófico basado en la observación empírica y el análisis crítico de los datos ha sido fundamental en el desarrollo de la ciencia moderna, y su obra sigue siendo objeto de estudio y discusión en todo el mundo. Aristóteles fue un pensador crítico y analítico que dedicó su vida a la búsqueda constante del conocimiento y la verdad. Su legado es una invitación a seguir explorando el mundo y a buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida.